Las reuniones de alto nivel empiezan a dar sus frutos. Habrá alto el fuego de 30 días, si Rusia lo acepta. De momento, el Kremlin dice que la posición rusa no se define en el extranjero, sino que las novedades llegarán desde Moscú. Y no aceptarán, bajo ningún concepto, tropas de la OTAN en Ucrania. Estados Unidos intentará convencer a Putin. Nuestra esperanza es que los rusos digan que sí, decía Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Para ello, hablaré con Putin, avanzaba Trump a los periodistas. Es el acuerdo más importante, sí, pero con varias cláusulas. La primera, el compromiso de Donald Trump de restablecer el suministro militar y de inteligencia a Ucrania. También sellarán el acuerdo para explotar minerales conjuntamente. Era una exigencia de la administración estadounidense después del encontronazo público entre Trump y Zelensky en el despacho Oval. Superadas las diferencias, al menos aparentemente, cesan las hostilidades. Es el primer paso, dicen, para una paz duradera. Vamos a comprobar cómo se ha recibido este acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos, allí precisamente en Ucrania. Fran Sevilla, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Silvia, Marc? ¿Qué tal todos? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿cuál es la primera reacción de la opinión pública en Ucrania a este pacto que han alcanzado Kiev y Washington? Bueno, pues de momento esperar y ver. Es decir, alivio por un lado y cierto escepticismo por otro, porque de momento es un acuerdo que acepta Ucrania, pero lo tiene que aceptar la otra parte, que es además la parte agresora, que es Rusia, ¿no? Zelensky lanzaba un mensaje muy contundente esta noche, después de ese acuerdo en Arabia Saudí. Decía que Ucrania acepta, que es una propuesta positiva, que ellos están dispuestos a ponerla en marcha. Insistía en eso, en que evidentemente Estados Unidos ahora tiene que convencer a Rusia, que si los rusos aceptan, decía Zelensky, podría entrar ese alto en fuego de 30 días en vigor inmediatamente, y añadía un cuarto elemento, ¿no? Y es que Estados Unidos va a restaurar la ayuda militar a Ucrania y la ayuda de inteligencia. Este último elemento es muy importante, evidentemente, era el chantaje, ¿no? La extorsión que Trump había utilizado para doblarle el brazo a Zelensky y obligarle a plegarse a sus condiciones, porque lo que hasta ahora era la condición básica que ponía Ucrania, era que haya garantías de seguridad, no se ha reflejado todavía en ese acuerdo. Se dice en el acuerdo que tendrá que fijarse a partir de ahora un marco para establecer esas garantías de seguridad durante la vigencia del alto el fuego, y tampoco, evidentemente, ha aceptado, pero es implícito porque lo ha dicho Marco Rubio en Arabia Saudí, que Ucrania tiene que renunciar a recuperar todo lo que ha ocupado Rusia, ¿no? Así que, de alguna manera, bueno, por un lado, en Ucrania hay tranquilidad, esperar y ver, satisfacción porque se pueda vislumbrar un horizonte en paz, incertidumbre también y escepticismo porque el acuerdo, aun siendo un acuerdo positivo en el sentido de que callen las armas, su plasmación no va a ser excesivamente positiva para lo que eran los planteamientos previos de Ucrania. Pero os diré que por aquí, mira, empieza a sonar de nuevo la alarma antiaérea. Por aquí no ha cambiado nada en estas últimas horas. Han continuado los bombardeos aquí en el Donbass, en Kramatorsk, donde estamos ahora, en Kiev, en Odessa ha habido un fuerte bombardeo de nuevo en el puerto. Hemos estado todas las noches con las alarmas antiaéreas. Hace unas horas recorríamos el frente de guerra en el Donbass y allí continúan los combates muy intensos. También en Kursk, en esa zona que han ocupado los ucranianos en territorio ruso, sigue la ofensiva rusa y se combate intensamente. Y sobre el terreno ahora mismo la guerra continúa a expensas, a esa espera de saber si Rusia acepta la propuesta de fuego y se concreta. Yo ya sé que conoces bien el conflicto, conoces bien las partes en conflicto, es hacer un poco de política ficción, pero no sé cómo ves, qué margen ves que Rusia pueda aceptar las condiciones que hay encima de la mesa para sumarse a ese alto el fuego de un mes. Difícil saberlo, Marc. Todavía es difícil saberlo porque es evidente que hay cosas que se están negociando no encima de la mesa, sino por debajo de la mesa. Y en el caso de Rusia es eso. Para mí es significativo lo que os comentaba, lo que dijo Marco Rubio al llegar a Arabia Saudí, de que Ucrania no puede pensar que va a aceptar, que va a conseguir todo lo que pide,
y se refería en concreto a las fronteras, no ya a las fronteras de 2022, sino a las de 2014. Hay que recordar que este conflicto viene desde 2014 y que en 2014 Rusia ya ocupó y se anexionó territorio ucraniano, la península de Crimea, que sigue reclamando. Y después de eso ha ocupado toda esa franja del sureste ucraniano. El 20% del territorio de Ucrania está ahora bajo control ruso. Hay que recordar también que Putin anunciaba el otro día que ha entregado pasaportes rusos a 3,5 millones de ucranianos que vivían en estos territorios que ahora ocupa Rusia, con lo cual es difícil saberlo. El planteamiento de Moscú, el planteamiento de Putin sigue siendo la de que ellos están dispuestos, sí, a terminar la guerra, siempre y cuando se acepte que se quedan con los territorios que han ocupado, algo que sería muy complicado de aceptar para Ucrania. Y sobre todo, la clave está en cuáles son las garantías de seguridad, porque llegado a ese punto, Zelensky, Ucrania puede verse obligado a aceptar perder territorio, pero a cambio de que se garantice de que luego Rusia no va a invadir de nuevo para ocupar más territorio, que es lo que hizo en 2014, ¿no? Y después de los acuerdos de Minsk, que acabó violándolos, ¿no? En ese sentido, bueno, pues es muy difícil saber qué es lo que está negociando Estados Unidos con Rusia, entre otras cosas, porque quien dirige de alguna manera esta negociación es Trump. Y ya sabemos cómo funciona el presidente estadounidense. Nunca sabes a qué atenerte, da unos giros copernicanianos. Era un poco patético escucharle hace unas horas decir de manera condescendiente que ahora Zelensky puede regresar si quiere a la Casa Blanca, ¿no? Es decir, es muy difícil saber qué se está negociando y, por lo tanto, muy difícil saber si Rusia va a acabar aceptando. Yo creo que sí, que probablemente acepte el alto el fuego, pero basado en ese planteamiento de que se va a quedar con la mayor parte de los territorios que ha ocupado. Pues cuidaros mucho. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.